Bien, vamos a seguir conversando. Yo les decía hace algunos minutos atrás que hemos invitado también a este capítulo de CNN Tiempo a Francisca Roldán. Ella es investigadora de Sigiden, especialista en quebradas y nos acompaña una vez más precisamente para hacer una evaluación de lo que pasó durante las últimas horas y hacer una proyección de en qué condiciones quedan los territorios luego de todo lo sucedido. Vamos a saludar a Francisca Roldán ahora en CNN Tiempo. ¿Qué tal, Francisca? Bienvenida una vez más. ¿Cómo has estado? Muchas gracias a todos por la invitación, feliz de estar con ustedes y por supuesto conversar de esta temática que es tan fundamental sobre todo para este evento que afectó a muchas personas. Claro, una temática que está más presente que nunca, un riesgo que es latente, que manifestó sus consecuencias durante las últimas jornadas, pero nosotros tenemos planteada una pregunta en nuestra pantalla, Francisca. ¿Los ríos tienen memoria? Tú nos explicas a qué nos referimos cuando planteamos esa pregunta, porque lo habíamos conversado fuera de micrófono y es muy interesante. Sí, me parece muy pertinente la pregunta y bastante complicada también, porque implica bastantes factores. Sí. Nosotros como geólogos estamos acostumbrados a poder ser unos detectives de la superficie, ¿ya? Nosotros a partir de lo que vemos intentamos poder identificar e interpretar procesos. Nosotros hemos visto en innumerables zonas urbanas que están sobre zonas de depósitos fluviales, ¿ya? Es decir, antiguas terrazas de inundación fluvial, ¿ya? Y eso en verdad nos alertó. Estoy hablando de nuestros estudios que realizamos un proyecto de multiamenaza en lo que fue la cuenca del río Maipo. Entonces, por ejemplo, a la altura de Melipilla, un poquito más también al este, vimos que todo lo que es planificación territorial no va acorde con estas, por ejemplo, terrazas de inundación que en estos momentos, por supuesto, el cauce ya tomó su curso natural y inundó todas esas áreas. Extrapolemos esto, por supuesto, a todo lo que es el sur de lo que es la región metropolitana. Tenemos innumerables ríos que ya encauzaron su curso natural e inundaron estas áreas. Entonces, queda por preguntar, ¿realmente todo lo que es planificación territorial o las viviendas, los asentamientos, ya sean formales e informales, van acorde con estas características geológicas que ya nos indican que son zonas que anteriormente fueron inundadas? La Tierra nos habla de innumerables formas, entonces nosotros tenemos que tener las distintas capacidades para poder interpretar a los profesionales que saben interpretar la Tierra y poder, por supuesto, plasmarlo en estos documentos que son tan fundamentales y así poder evitar pérdidas, por supuesto, en vidas y también pérdidas cuantiosas económicas como lo que estamos viendo ahora. No sabemos cuánto es. Ya lo vamos a ver y nos vamos ahí a sorprender. Sí, sin duda, Francisca, que atingente todo lo que estás conversando, porque más encima lo conversamos luego de algo que al menos yo defino como una verdadera catástrofe. Bueno, así también lo definen las autoridades. De hecho, se decretó estado de catástrofe en varias zonas de nuestro país y duele conversarlo luego de pérdidas humanas, de una gran cantidad de personas damnificadas y claramente en base al análisis que tú haces, yo puedo llegar a la conclusión de que aquí hay una planificación urbana súper irresponsable en ciertos territorios, o que ha faltado, por ejemplo, al momento de generar ciertos planos reguladores en determinadas zonas, a lo mejor incluir a otros profesionales que pongan el riesgo que existe o el eventual riesgo que podría existir en una categoría igual de importante que otras cosas. No sé cómo lo ves tú, Francisca. Sí, lo veo muy parecido a ti, así que estoy totalmente de acuerdo. Ahora, la irresponsabilidad tiene varios puntos de vista. Sí. Yo no diría que es una irresponsabilidad en todo el ámbito, sino que más bien yo pondría un ejemplo. Ya, bueno, yo soy antofagastina y el plan regulador de Antofagasta es del año 2002, ¿ya? El año 2002 no teníamos la tecnología que tenemos hoy, ¿ya? Entonces, los planes reguladores van lentos, ¿ya? Y como tú bien dijiste, tenemos que derivar, yo creo que la importancia del presupuesto en estas áreas que son tan fundamentales. Entonces, el plan regulador yo creo que no solamente tiene que estar centrado en lo que es asentamiento, sino que también interpretar el territorio. Y como tú bien dijiste, tenemos que incluir a más profesionales, ¿ya?
Entonces, si bien de cierta manera hay una irresponsabilidad, también hay una falta de conocimiento, también hacemos un mea culpa en el sentido de comunidad científica, de poner más presión, porque los conocimientos están, ¿ya? Los conocimientos están y para nosotros a veces es bastante frustrante no poder traspasar ese conocimiento de una manera efectiva. Yo sé que hay gente en la comunidad científica que tiene las ganas de ese traspaso, ¿ya? También sé dentro de las entidades públicas que hay gente que tiene esas ganas de poder hacer unos trabajos también colaborativos, que de cierta manera integran lo que tú bien dijiste, de que se enfoquen en estas partes importantes, de que podamos interpretar bien el territorio y que esto sea plasmado en los planes reguladores. ¿Y qué necesitan los planes reguladores? Investigaciones respecto a las amenazas, ¿ya? Y ahí está nuestra transferencia como comunidad científica de poder apoyar estas entidades públicas que primero tienen Francisca, una falta de presupuesto. Sí. Sí, ¿y por qué no es lo suficientemente fluida esa relación, por ejemplo, entre la autoridad tomadora de decisión y la comunidad científica? Muy buena pregunta. Hay varios factores también. Primero está, bueno, las ganas de entre ambas partes, ¿ya? Hay veces que los proyectos se levantan, pero hay dificultades en cuanto a la transferencia de la información científica o conocimiento científico hacia las entidades públicas, porque también ellos están limitados con, bueno, presupuesto primero, y segundo con su tiempo y la capacidad de profesionales que ellos tienen. Entonces, a eso apuntaba, de que falta, bueno, capacidad profesional también en las entidades públicas. Desviación en el presupuesto nacional, yo diría, con énfasis en estas entidades públicas y, por supuesto, énfasis en el conocimiento científico que hay detrás de estas investigaciones que levantan información crucial para estas amenazas, ¿ya? Las investigaciones científicas ocupan tecnología, ocupan capacidad profesional de conocimiento, ¿ya? Y eso es ideal que pueda ser traspasado, por supuesto, a las entidades públicas y que, por supuesto, puedan ser ocupadas en la planificación territorial. Yo hago un llamado de auxilio, lo que sea, de poder trabajar colaborativamente, porque esto ya es urgente. No podemos seguir esperando como país a reaccionar, tenemos que ser preventivos, no podemos esperar más. La vida de las personas está en juego y también, bueno, por supuesto, la calidad de vida. Las viviendas están destruidas, hay mucha gente damnificada y por lo mismo tenemos que hacer cambios sustanciales, tanto en las políticas públicas como nosotros como científicos. Francisca, me surgen dos preguntas para luego pasar al tema del territorio y lo húmeda que ha quedado la tierra después de esta emergencia. Pero antes de eso, me gustaría preguntarte, a estas alturas, ¿ves posible mejorar o cambiar la disposición de ciertas ciudades o de ciertos territorios que hoy están en riesgo? ¿Será posible hacerlo a estas alturas con la gran cantidad de población, por ejemplo, que existe en determinadas ciudades de nuestro país? ¿O la alternativa es mejorar y aumentar las obras de mitigación, como por ejemplo se hizo luego del aluvión de la quebrada de Macul en el año 1993 y la construcción de estas piscinas decantadoras en el año 94? ¿Va por ahí la solución, aumentar, por ejemplo, las obras de mitigación? Yo creo que la solución tiene que abarcar distintos aspectos. Tú bien dijiste, las obras de mitigación son fundamentales, ¿ah? Son fundamentales porque protegen de cierta manera la gran cantidad de viviendas que tenemos en el pie de monte, ¿ya? Es una solución bastante pertinente y eficiente, ¿ah? Ahora, cuestan mucha cantidad de millones, ¿ya?, de dólares y por lo mismo no podemos tener en todas las quebradas. Ahora, la pregunta, tú bien dijiste, ¿qué hacemos con las viviendas que están? ¿Ya? Porque tenemos que hablar no solamente de las quebradas, sino también estas zonas inundables, ¿ya?, que son los mayores damnificados en esta tormenta. Entonces, yo te diría que es bastante complicado, pero yo estoy segura que pueden haber estrategias de, bueno, adaptación a estas problemáticas meteorológicas que tenemos hoy en día, pero sobre todo yo diría un llamado de atención a las nuevas viviendas que se van a asentar, porque ya sabemos, la población está creciendo. Entonces, no podemos dejar esto a manos de la decisión de la gente sin unas herramientas acorde a las características geológicas y geográficas de nuestro país. Es súper complejo lo que tú planteas, pero yo estoy segura que se puede hacer algo con las viviendas que se van a hacer, con las viviendas que están hoy, con las obras de retención, ¿ya? Y por supuesto, yo siempre lo digo, con educación de las amenazas a la población. Tenemos que estar precavidos y sobre todo con la planificación preventiva antes de la reactiva, pero es muy complejo que lo que tú acabas de plantear, que requiere toma de decisiones públicas y incluso presupuestarias a nivel nacional. No son decisiones simples, pero son decisiones urgentes.
Sin lugar a dudas, Francisca, estamos en el hashtag #SereneTiempo con canales digitales completamente abiertos y surge acá una interrogante en la discusión que se da en las plataformas digitales, Francisca, y dice relación con los territorios que se inundaron, con las quebradas que se activaron. Esa tierra está húmeda. Si llegara, por ejemplo, un sistema frontal en las próximas jornadas, en las próximas semanas, y ese territorio sigue húmedo, independiente que el sistema frontal no sea tan intenso, ¿igual hay un riesgo latente? Por supuesto, ya la capacidad de infiltración del sedimento, es decir, del suelo, ya es mínima. Entonces, cualquier precipitación que caiga en esa área va a repercutir indudablemente en una inundación, ¿ya? El curso busca lugares donde poder él desplazarse, entonces va a empezar a buscar sitios donde no estaban anteriormente inundados para, por supuesto, impactarlos y producir estos daños en las zonas urbanas que ya hemos visto, ¿ah? El suelo tiene una capacidad de retención, infiltración súper específica, entonces nosotros ya hemos visto que las lluvias, ¿ya? Y sobre todo los caudales han superado periodos de retorno que van más de 30 años, ¿ya? En un solo evento. Entonces tenemos características de una tormenta que yo diría histórica, que cualquier suelo, en este caso, ya no resiste la capacidad de infiltración y por lo mismo nuevas zonas de inundación se van a ver si es que la lluvia persiste, por supuesto. Claro, Francisca, y debiésemos acostumbrarnos, bueno, en base a todo lo que hemos conversado en el programa, el fenómeno del Niño, el pronóstico que entregamos durante todas las jornadas, pero debiésemos acostumbrarnos, Francisca, que al menos este invierno pueda ser con sistemas frontales de estas características, es decir, con activación de quebradas mediante, con eventuales desbordes. Sí, me parece muy pertinente tu pregunta. Tenemos la llegada, bueno, ya tenemos presente el fenómeno del Niño. Históricamente, tormentas de estas características han estado directamente relacionadas con eso y por lo mismo hago un llamado también a la prevención, ¿ya? La memoria en Chile es bastante frágil. Pasamos las catástrofes y después volvemos a nuestra normalidad, que es lo que usualmente se hace. Pero tenemos que seguir hablando del tema porque este fenómeno está para quedarse. No sabemos las repercusiones que puede haber, pero yo siempre digo que lo mejor que podemos hacer es ponernos en el peor escenario. Y el peor escenario es vivir otra tormenta de estas características o incluso de mayores intensidades. Sí, Francisca, tengo otra pregunta, ya estamos terminando, pero sistema de alerta temprana de aluviones, ¿debemos caminar hacia allá? Por supuesto, apuntaste muy bien. Yo creo que ese es el paso. Como bien dije, las obras de mitigación cuestan millones de dólares. No podemos ponerlas en todas las quebradas, pero los sistemas de alerta temprana, de cierta manera, nos pueden conectar y extender todo lo que es un sistema de alerta con la parte física de las cuencas, ¿ya? Y eso yo creo que es crucial. Tenemos que ganar tiempo de evacuación porque ya tenemos las viviendas, ¿ya? Es muy difícil poder cambiarlas. El acceso a la vivienda en Chile ya es crítico, entonces pretender de que todas las viviendas que están en zonas de impacto se cambien, me parece que es bastante complicado y tenemos que usar el conocimiento científico y por supuesto tecnológico para el bien de las personas y proyectos como un sistema de alerta temprana me parecen que son la clave. Sí, no, y además considerando que se vive en nuestro país una tremenda crisis habitacional, entonces claro, la emergencia hay que atenderla desde otra vereda, en base, por ejemplo, a lo que señalaba Francisca Roldán, geóloga, investigadora del CIGIEN, candidata a doctora también por la Universidad Católica del Norte. Muchas gracias, Francisca, por tu tiempo, por la conversación y vamos a seguir en contacto. Por supuesto, hacemos la invitación a todas las personas que nos están viendo a que puedan revivir esta entrevista, que en los próximos minutos va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Francisca, que tengas una buena jornada. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Chao, tú también.